Bien, siendo las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a la 13ª charla en vivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que hacemos por Instagram en vivo, y en esta ocasión nos visita desde Santiago de Chile el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Luche. Antes de dar inicio a esta actividad del día de la fecha, no quiero dejar pasar el momento para recordar que esta Asociación Argentina de Derecho Procesal lamenta profundamente el fallecimiento del profesor honorario y presidente honorario de esta asociación, Julio Bernardo José Mayer, que fue un gran profesor, un excelente académico, un juez y sobre todo un gran amigo de muchos de los que están hoy asistiendo a esta charla. El profesor Mayer, para todos, nos ha dejado obras invaluables de derecho procesal penal, y para toda Latinoamérica, el código modelo procesal penal para Iberoamérica, que ha sido la punta de lanza para todas las reformas procesales penales en América Latina, que ha fortalecido el Estado de Derecho y robustecido enormemente la democracia. Las obras del profesor Mayer obviamente no solamente marcaron toda nuestra enseñanza, la mía en particular, pero también a nivel nacional e internacional, en toda Latinoamérica. Sus obras perdurarán obviamente en nuestra memoria por siempre y serán seguramente esenciales para la formación de todos los profesionales del derecho penal. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en su presidente, el doctor Lorenzo Bujosa Badel, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, a través de su presidente, Ángel Andoni Sosa, y esta Asociación de Derecho Procesal, expresan su más sentido condolencias a toda su familia, a sus amigos, y a todos a quienes que supimos compartir momentos, no solamente de saber junto a él, sino de su gran don de gente y humildad. Nuestra asociación hoy dará esta pequeña charla en homenaje, humilde homenaje, a la memoria de nuestro maestro Julio Mayer. Perdón por mi emoción. Adelanto para pasar a nuestra charla del día de hoy, con un poco más de fuerza, que la semana que viene tendremos la presencia del doctor Jordi Niva Fenol. La conferencia de él será a las 16 horas, será sobre cargas probatorias, y estará a cargo del doctor Leandro Giannini en la moderación. Para mí es muy importante el día de hoy. Agradezco muchísimo la confianza que tuvo el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, el doctor Jorge Rojas, en dejarme a cargo de esta moderación de esta conferencia. También a José María Salgado, su vicepresidente, y a todo el equipo que integra la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Para mí es muy importante esta jornada, que es de penal, y con alguien a quien yo admiro mucho, que es el profesor Mauricio Luche, de la Universidad Diego Portales. Perdón. Mi presentación de Mauricio va a ser muy breve. Sí, muy. Mauricio es un amigo, un gran profesor, un excelente académico. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, es magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, es profesor titular full-time de la Facultad de Derecho Diego Portales en diversos cursos de Derecho Penal y Procesal Penal, sobre todo. Es codirector del Magíster de Derecho Procesal Penal y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación desde el año 2012. Mauricio, junto con otros académicos de la Universidad Diego Portales, instaló en las aulas chilenas
la litigación como herramienta esencial de todas las clases de procesal penal. Actualmente integra también el Consejo Asesor de la Presidencia para la Modernización del Estado de Chile, pero fundamentalmente Mauricio fue muy joven, integrante del equipo técnico que realizó la reforma, desarrolló la reforma procesal penal en Chile. Él estuvo a cargo de la Secretaría y fue asesor del Ministerio de Justicia en la implementación. Y para mí tiene una de esas obras emblemáticas para toda implementación de las reformas procesales en la región, que fue el análisis de la reforma en marcha que había en Chile a partir de un libro que se publicó en el año 2003 junto a Andrés Weitelmann. Tiene otros libros publicados, obviamente sobre derecho procesal, muchos. Y tiene uno que muchos de nosotros hemos estudiado, que es el libro de litigación, ¿sí?, para juicios orales, que tiene miles de versiones, no solamente en Chile, que tiene varias versiones, sino en Colombia, en Costa Rica, en México, tiene bastantes. Ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras, entre Puerto Rico, Estados Unidos muchas veces. Da clases, estuvo dando clases también en la Universidad de Buenos Aires en el primer curso de posgrado en litigación penal oral en nuestra Facultad de Derecho. Visitó en varias oportunidades la cátedra del doctor Pastor en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente invitado en la Universidad de Tel Aviv en Israel. Da clases en el posgrado, en el máster de Girona de razonamiento probatorio. Y esta pandemia lo encontró estando haciendo una estancia de investigación en Harvard, seguramente sobre el tema que hoy nos convoca, que es cómo influyen los errores periciales en las sentencias penales. También tiene varios artículos sobre este tema, pero me voy a reservar algunos de sus títulos de estos papers para las preguntas seguramente que Mauricio nos va a desarrollar en su charla de hoy. Mauricio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Parto por agradecer eso y por la presentación. No sabía que iban a hacer un pequeño homenaje, pero no podía no partir también haciendo un pequeño recuerdo de Julio, a quien conocí mucho desde el año 92. Nos tocó invitarlo muchas veces acá, no solo por el proceso de reforma, sino que también a diplomados y los primeros cursos posgrado que empezamos a hacer en Chile cuando empezamos a discutir la reforma. Y yo, como era el más joven, me tocaba luego salir, después que terminaban esto, los sábados, a invitarlo a almorzar, a pasear. Y creo que pudimos hacer una linda amistad en el cual, como se decía, no solo aprendía de derecho, sino que hay muchas enseñanzas de vida que él me dijo, de las relaciones humanas, que recuerdo con mucho cariño, así que fue un impacto saber lo que había pasado. Y esta conferencia no me atrevo a dedicarla a él, porque tal vez no es del nivel que él merecería, pero sí por lo menos que lo tengamos presente, porque yo creo que fue muy influyente aquí, para que vean un poco la influencia concreta fuera de Argentina, en Chile. Julio tuvo un enorme impacto. Algunos de sus textos todavía los ocupamos como material en nuestros cursos y sigo pensando que son lo mejor que pueden leer nuestros alumnos. Bueno, el tema que nos convoca hoy día va a ser sobre la prueba pericial y su impacto en los errores del sistema. No es exactamente lo que estaba investigando en Estados Unidos, que además me tuve que ir huyendo a la mitad de mi estadía antes de que me quedara encerrado. Sino que ahí ya estaba investigando lo que viene después de esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con los errores? Este es el paso antes, es entender bien los errores del sistema y las causas que los generan. Pero antes de ir a este punto, simplemente hay dos cuestiones de contexto que a mí me gusta tener siempre presente cuando uno discute sobre prueba pericial. Lo primero, uno diría, es que algo está pasando con la prueba pericial en el mundo, en el derecho comparado, y si uno toma los autores que escriben sobre este tema en los distintos países, es sorprendente el enorme nivel de consenso que hay en todos ellos acerca de que la prueba pericial cada vez tiene un rol más creciente en los procesos judiciales, es más frecuente y masivo su uso en los sistemas de justicia, y lo que nos interesa a nosotros es la justicia penal. Y es interesante porque este consenso viene de autores que provienen de la tradición
anglosajona, otros de la tradición continental, algunos que escriben del derecho procesal civil, otros del derecho procesal penal, otros en cambio escriben, como los anglosajones, desde la perspectiva de las reglas de evidencia, sin adscribirse a un área procesal específica, otros escriben esto mismo desde más bien la epistemología jurídica, otros más bien desde el conocimiento científico que aporta, ¿cierto? Y si hubiera tenido la posibilidad de presentarles un PowerPoint, les hubiera tirado una chorrera de 20, 25 autores, todos dicen más o menos lo mismo. Ahora, un poco más allá, hay algunos de ellos que además dicen no solo es cada vez más frecuente y masivo su uso, sino que además la prueba pericial empieza a ocupar un rol de ser la prueba dominante en los procesos judiciales. Por ejemplo, Youlán, Roxin, Gascón en España. Y con ello quieren apuntar no a que la prueba pericial es empíricamente o estadísticamente hablando la prueba mayoritaria, todavía probablemente en nuestros procesos penales abunda mucho más la prueba testimonial o la prueba documental, pero es dominante desde la perspectiva que es la prueba decisiva que permite resolver los casos o inclinar la balanza de los casos en uno u otro sentido, particularmente los casos más complejos o más dudosos. Estas afirmaciones, digamos, tienen que ver con factores, en mi opinión, sociales, yo llamaría, que están mucho más allá del sistema jurídico. No está ocurriendo porque el sistema jurídico haya tomado una decisión de que esto ocurra así, sino que tiene que ver probablemente con consecuencias del modelo de desarrollo de las sociedades occidentales contemporáneas, tiene que ver con el avance del conocimiento, de las ciencias, la enorme complejización del conocimiento, la tecnificación del mismo, la mucho mayor disponibilidad de expertos que hay en nuestras sociedades. Un ejemplo para graficar esto: Thomas Mawet, que es un autor norteamericano que ha tenido bastante llegada en América Latina porque hay algunos textos suyos publicados en castellano, pero también él escribe mucho sobre litigación y evidencia, identifica que en los Estados Unidos la explosión de participación de peritos se produce en las primeras décadas del siglo XX a propósito de lo que él llama la explosión de litigios en materia de torts o responsabilidad extracontractual. Y esta explosión de litigios se produce, en su opinión, fundamentalmente por factores que están mucho más allá del sistema jurídico, y es la masificación del uso del automóvil. En algún momento la tecnología, el desarrollo de la tecnología, permite producir automóviles en masa, baja, ¿cierto?, el costo del automóvil y por tanto se adquieren masivamente automóviles. Esto genera más accidentes como los que nunca había habido en la historia, probablemente en sociedades que no estaban preparadas, calles, peatones, choferes que no estaban preparados para manejar autos, y esto empieza a generar una gran cantidad de litigios que supone la aparición por primera vez tan masiva de prueba pericial como expertos en mecánica o expertos, ¿cierto?, en medicina legal, lo que llamaríamos hoy día, para mostrar la magnitud, el tipo de lesiones, etcétera, etcétera, la cuantificación del daño, etcétera, etcétera. Por tanto, este es un fenómeno social, está ocurriendo, y mi predicción es que este fenómeno solo se va a profundizar o incrementar en el futuro. Es decir, esto no es algo que pare, sino que está creciendo, ¿cierto?, más allá de lo que a mí me parezca o esté de acuerdo. Y por tanto, el panorama de los sistemas de justicia penal va a ser que la prueba pericial va a ser más masiva y probablemente más decisiva en un futuro cercano. Ahora, esto que es fundamentalmente descriptivo, ¿cierto?, tiene implicancias para el sistema jurídico. No es neutro para el sistema jurídico, y el sistema jurídico tiene que plantearse frente a los desafíos que presenta esta situación. En parte, y este es el segundo elemento de contexto, ¿cierto?, nuestros sistemas jurídicos han tenido una reacción, ¿cierto? Como ustedes saben, en América Latina ha habido, y en esto, ¿cierto?, el rol de Julio fue clave, ha habido un movimiento muy importante de cambio desde sistemas o distintas formas de sistema inquisitivo a distintas formas de sistema acusatorio, en donde, ¿cierto?, probablemente uno de los elementos paradigmáticos ha sido la instalación de juicio oral, y por tanto, desde el punto de vista probatorio, un cambio muy radical en la forma de comprender la prueba, desde sistemas escritos donde la prueba se registraba, ¿cierto?, en el expediente, hacia sistemas en donde en principio la prueba debiera presentarse en un formato distinto, ¿cierto?, como es el juicio oral. En el caso particular de la prueba pericial, este cambio ha venido acompañado de varios cambios de concepción de la prueba pericial. Aquí estoy trabajando con modelos puros o ideales, ¿cierto?, para marcar los extremos, ¿cierto? Probablemente la mayoría de nuestros países se encuentra en intermedios. Pero en materia de prueba pericial, yo diría, el cambio hacia sistemas acusatorios ha representado tres cambios fundamentales de concepción y de lógica de la prueba pericial. Lo primero, yo diría, a nivel de concepción, hemos pasado de sistemas que concebían fundamentalmente a la prueba pericial o al perito como un auxiliar de la administración de justicia, y con esto quiero enfatizar la noción del perito entendido más bien como una costilla del juez
que depende del juez, que es designado por y para el juez, ¿cierto? Y en donde eran vistos con mucha confianza los peritos de parte, no es que no existieran, pero el sistema prefería al perito oficial designado por el juez, eventualmente con algún tipo de acuerdo o no de parte, ¿cierto? Este modelo se reemplaza y los sistemas acusatorios más puros, por así decirlo, se ha reemplazado por sistemas de peritos de confianza, es decir, entender a los peritos ya no son un elemento que nace en la costilla del juez, sino fundamentalmente, ¿cierto?, fuentes de información que aportan las partes que son funcionales a las necesidades probatorias que tiene cada una de las partes. Independiente, obviamente, que luego para ser admitidos tendrán que pasar por un filtro judicial. Pero la presencia o no presencia de los peritos va a depender fundamentalmente de la actividad o de cómo las partes lo estimen conveniente y lo necesiten. Este es un cambio radical. Por ejemplo, en Chile este cambio llevó a la eliminación de los sistemas de listas de peritos oficiales donde los jueces recurrían, donde la ley les decía a los jueces tienen que recurrir para designar peritos, y fundamentalmente el nuevo sistema, o ya no tan nuevo, pero el sistema acusatorio en Chile le dice a los intervinientes, ¿cierto? Vaya a la sociedad, vaya a donde hay conocimiento experto y encuentre el conocimiento experto que a usted le parezca relevante de acuerdo a las necesidades de acreditación que tenga su respectivo caso. Segundo gran, yo diría, cambio de esta lógica tiene que ver con la forma en que concebimos el medio de prueba pericial. Yo diría, en las distintas modalidades de sistema escrito, al final del día la prueba pericial era el informe o dictamen escrito entregado por el perito y que se acompañaba al expediente. Y claro, muchas veces los peritos tenían que ir a una suerte de audiencia y lo que hacían era ratificar lo que ya habían acompañado al expediente y poner la firma. Hoy día estaba conversando con unos peritos chilenos, me invitaron a una conversación, peritos odontólogos, y yo les explicaba esto y me decían, bueno, nosotros íbamos y hacíamos eso, ¿cierto? Nos pedían que firmáramos algo y que ratificáramos y no nos hacía mucho sentido, ¿cierto? Esto se reemplaza por una concepción más compleja de la prueba pericial, entendiendo que la prueba pericial está compuesta de al menos dos elementos, efectivamente la necesidad de un dictamen o un informe que cumple funciones muy importantes para el sistema, pero cuyo centro, el centro de la prueba pericial está en la comparecencia personal, ¿cierto?, a la audiencia de juicio. Y esto cambia completamente la dinámica, cambia completamente, imagínense, para los peritos, las competencias o habilidades, ya no solo se requieren aquellas propias de la destreza profesional, sino que también la posibilidad de defender esto en una audiencia, someterse a examen y contraexamen, etcétera, etcétera. Y en un tercer nivel, yo diría, de cambios muy importantes, es o ha sido un avance o una mutación desde sistemas inquisitivos que operaban en la lógica central de ¿cierto?, la prueba tasada, es decir, preasignando valores en abstracto a los distintos medios de prueba hacia sistemas de sana crítica o de libre valoración, ¿cierto? En el caso chileno, por ejemplo, el cambio respecto a la prueba pericial no fue tan grande y tengo la impresión de que en la mayoría de los países de la región era igual, que la prueba pericial siempre fue una excepción a los sistemas de prueba tasada y siempre establecían unas reglas de sana crítica. Pero yo creo que no es lo mismo evaluar una prueba en contexto de sana crítica o libre valoración, en donde todo el resto se evalúa con tasación, que evaluar prueba en un mundo de sana crítica o en un mundo de libre valoración. Y de hecho, si uno revisaba alguna de las reglas de los códigos antiguos, encontrar reglas como por ejemplo el Código chileno, que no obstante si a la prueba pericial se evalúa de acuerdo a la sana crítica, están estas típicas reglas de que si hay discrepancia entre dos peritos se designa un tercero que es el que define. Bueno, es una regla de tasación, de suma, gana el que tiene 2 más 1, digamos. No hay mucha libertad, ¿cierto?, necesariamente. En fin, estas cuestiones, ¿cierto?, que son los cambios de paradigma que han implementado nuestros sistemas legales, obviamente lo han hecho con enormes dificultades culturales y con enormes tensiones en la instalación del paradigma. Yo creo que todavía cuando uno visita muchos países, a pesar de que tienen sistemas acusatorios, la concepción, cómo se entiende el medio y cómo se valora, sigue estando muy apegado a la tradición anterior. Pero lo que quiero enfatizar es que ha habido también cambios desde el punto de vista del sistema legal. Y ambos cambios, tanto lo que está pasando a un nivel más macro del rol que está adquiriendo la prueba pericial, como aquello que ha pasado en nuestros sistemas jurídicos, obviamente generan, si bien es cierto, es una evolución, a mí me parece correcta, hemos ido avanzando en la dirección correcta, obviamente abren a riesgos que los sistemas jurídicos tienen que abordar. Y los riesgos que este escenario genera a los sistemas jurídicos son muy diversos, van desde, por ejemplo, el enorme impacto que ha tenido este incremento significativo del uso de la prueba pericial, por ejemplo, en los costos del sistema. Y cuando hablo de costos, no me preocupa tanto, por así decirlo, el costo neto, cuánto vale el caso, sino que
fundamentalmente los problemas de acceso a la justicia que esto genera, ¿cierto? Si con los mismos recursos ahora veo menos casos, tengo una cola más larga de gente esperando, ¿cierto? Una fila más larga de la gente esperando su día en la corte y por tanto una resolución del caso. Por tanto, hay desafíos ahí, sobre todo cuando se mal usa la prueba pericial, ¿cierto? Cuán racionalmente ocupamos los escasos recursos disponibles en nuestros sistemas de justicia, ¿cierto? Pero también hay otros riesgos, como por ejemplo el riesgo de que fácticamente los peritos sustituyan a los jueces y sean los peritos los que toman la decisión. Sin embargo, no me voy a quedar en estos riesgos esta vez, esto lo podemos discutir en otra ocasión, sino que en un otro riesgo, ¿cierto?, que está vinculado a la posibilidad de error de los sistemas de justicia penal. Y déjenme plantearles aquí, para instalar la imagen que quiero discutir con ustedes, una ecuación que da claramente cuenta por qué soy abogado. O sea, que alguien tiene formación matemática, me dice una ecuación imposible, probablemente lo es, porque es un más, un menos, da igual más. Así que se dan el cuenta. Si tuviera el PowerPoint, se reirían de mí. Pero ¿en qué consiste esta ecuación que explica el problema o el riesgo del error? En general, como les voy a mencionar con más detalle, la evidencia internacional o comparada muestra que más allá de que en general en nuestro sistema de libre evaluación, sana crítica, ¿cierto?, hay libertad para darle mucho, poco o nada de peso a cualquier prueba en el caso concreto, lo cierto es que en la práctica, ¿cierto?, los juzgadores tienden a darle mayor impacto a la prueba pericial que al resto de la prueba. Esto es un hecho de la causa, mucha investigación empírica sobre este tema. Este es el más. Súmenlo ahora al menos. Toda la evidencia también muestra, y esto me refiero en detalle, que en general los actores de los sistemas de justicia penal, jueces, abogados, ¿cierto?, ya sea fiscales, defensores o querellantes, tenemos menos herramientas para controlar la calidad de la información producida en juicio por los peritos. Si ustedes suman entonces este más con este menos, es decir, mayor impacto, menor capacidad de control, igual a mayor riesgo de error judicial. Por cierto, hoy día hay mucha evidencia que nos dice, y me voy a tener en un tipo de error, los errores, ¿cierto?, pueden ser de varios tipos, pero me voy a tener en los errores que llevan a la condena de inocente, ¿cierto? Probablemente el error más pesadillesco para el funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Hoy tenemos mucha información empírica que nos dice que los errores de la condena inocente son mucho más frecuentes de lo que históricamente hemos pensado. Hay investigaciones que han tratado de cuantificar estadísticamente esto, pero además hay mucha evidencia anecdótica de registro de casos en que esto ocurre y muchísima evidencia anecdótica en miles de documentales que hoy día están dando vuelta en plataformas como Netflix u otras. Pero además sabemos, gracias a la investigación empírica sobre el tema, que hay prácticas del propio sistema de justicia penal que son las que aumentan las probabilidades de estas decisiones erradas. Y dentro de estas prácticas tenemos mucha evidencia, ¿cierto?, que precisamente el mal uso de la prueba pericial es una de las principales que puede aumentar las probabilidades de que los sistemas de justicia criminal condenen a un inocente. Y en esta área me voy a quedar. Si tuviera, ¿cierto?, un PowerPoint, aquí les mostraría algunos datos, así que los voy a decir más general. Quienes obviamente en estos temas tienen más evidencia normalmente son la gente de los Estados Unidos, ¿cierto? Dos ejemplos de lo que yo llamo evidencia estadística de una cierta cuantificación, el Innocence Project, que todos ustedes conocen probablemente, ¿cierto? El Innocence Project desde el año 91, si mal no recuerdo, está litigando casos en los Estados Unidos para obtener exoneración de inocentes injustamente, erróneamente condenados a partir de prueba que indubitadamente acredita su inocencia, como es la prueba de ADN. El Innocence Project, junto con litigar, ellos tienen un registro de todos los casos en que han ganado, y en ese registro revisado hasta el día de hoy en la mañana, a primera hora, en el 45% de los cerca de 370 casos que ellos tienen registrados, que han ganado, ¿cierto?, en el 45% de ellos hubo una prueba pericial que apuntaba a la culpabilidad de quien finalmente fue inocente. Es decir, la prueba pericial fue un factor de mucha incidencia en la condena de una persona inocente. En un registro mucho menos conocido, pero más masivo, que es el Registro Nacional de Exoneraciones de los Estados Unidos, si lo ven por ahí, es el National Registry of Exonerations. Ellos lo que hacen es que desde el año 89 registran todos los casos de exoneraciones con o sin ADN en los Estados Unidos, desde el año 89. Al día de hoy tenían registrados 2.645, para que tengan una idea, o sea, es una base de datos muy grande. Y ellos también investigan en la base de datos e identifican factores que han contribuido a la condena errónea. En esta base de datos, un 25% de los casos contaba con una prueba pericial que apuntaba hacia la culpabilidad de alguien que finalmente fue condenado erróneamente y que hoy día ha sido exonerado.
Esto varía por tipos de delitos. Por ejemplo, en delitos sexuales, la base del National Registry nos dice que hay un 32% de los condenados por delitos sexuales que contaban con prueba pericial que llevó a su condena, a pesar de que hoy día sabemos que eran personas inocentes. Algunos de ustedes se preguntará por qué la diferencia entre los números del Innocence Project, que parecen un poco más grandes que los números del Registro Nacional de Exoneraciones. La diferencia es por el perfil de casos. Como el Innocence Project ve fundamentalmente casos de exoneración por ADN, solo se focaliza fuertemente en casos que dejan rastros o rasgos biológicos de distinto tipo, entre ellos los delitos sexuales, y en cambio el Registro Nacional ve casos de todo tipo, muchos de los cuales, ¿cierto?, no hay prueba pericial, o la prueba pericial no es tan decisiva y por eso eventualmente baja un poco. Pero para ambas bases de datos, la prueba pericial aparece como el segundo o el tercer factor en importancia que explica condenas erróneas, y ese es el punto. Y luego, si ustedes lo llevan a evidencia anecdótica, la discusión de políticas públicas y reforma a los sistemas de justicia penal en varios países ha estado motivada por precisamente el problema del impacto que tiene la prueba pericial en la condena errónea. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, la Law Commission hizo un reporte el año 2011 a partir de este problema, proponiendo un conjunto de reformas, varias de las cuales nunca se han implementado en materia de prueba pericial, y más recientemente la Cámara de los Comunes, la House of Lords, hizo un reporte en mayo del 2019 insistiendo nuevamente en los riesgos del uso de la prueba pericial para la condena inocente. En Canadá hay reportes preparados por el Ministerio Público, que armó un equipo de trabajo con los otros actores del sistema del 2004 y 2011 insistiendo en este tema. Y si van y pueden leer en otros idiomas más extraños que yo no leo, pero tengo amigos que leen, entonces me hacen llegar los documentos. Esto se discute en Alemania, se discute en China, se discute en las latitudes más extrañas, ¿cierto? Porque en todos lados empieza a aparecer la prueba pericial como un factor, y casos de alto perfil en donde el error estuvo precisamente en la prueba pericial. Entonces yo creo que la evidencia es bastante sólida en términos de decir, ojo, aquí hay un área donde hay que prestar mucho más atención. Pero tal vez lo que me parece más interesante, y esto quiero gastar el mayor cantidad de tiempo, del tiempo que me queda, es que hoy día hay una enorme cantidad de literatura, desafortunadamente la mayoría de ella comparada, no latinoamericana. En Latinoamérica tenemos muy poca investigación empírica, pero luego les puedo recomendar un trabajo mío que hice, investigación empírica en Chile, que tiende a ratificar todos estos hallazgos que les voy a contar. Esta literatura hoy día nos muestra con bastante fuerza la existencia de 5 o 6 factores claves que explican el por qué la prueba pericial puede transformarse, ¿cierto?, en un factor que aumenta la probabilidad de condenas erróneas. ¿Cuáles son estos problemas? El primero es que hemos descubierto que los sistemas de justicia penal tienden a ocupar mucho más masivamente, mucho más frecuentemente de lo que pensábamos, lo que los norteamericanos llaman junk science o ciencia basura, en la traducción más literal. El tipo que acuñó el término de junk science, ¿cierto? Si no me equivoco, si mal no recuerdo, es un autor que se llama Peter Hubbard, que esto lo acuñó a principios de los 90, y él describía la junk science de la siguiente forma. Él decía, la junk science o la ciencia basura es como la imagen que yo tengo al espejo. Me veo al espejo y veo la misma forma, pero nada de la sustancia. La junk science tiene la misma forma de la ciencia, pero no tiene nada de la sustancia, ¿cierto?, que exige, pide o requiere la ciencia. Y por tanto comprenderán que obviamente si es que voy a fallar basado en una opinión que no tiene nada de la sustancia de la ciencia, la posibilidad de error es gigantesca. Probablemente, y muchos de ustedes conocerán aquí el hito más impactante a nivel comparado en este tema, fue el informe que surgió de la National Academy of Science de los Estados Unidos, un lugar extremadamente prestigioso, que se le encargó al National Research Council un reporte el año 2009 que se metieran en examinar qué es lo que estaba pasando con las disciplinas forenses, ¿cierto? Distintas pericias forenses que se presentaban en los procesos penales en Estados Unidos para ver la rigurosidad o no con que se estaba trabajando, y el reporte, que es muy conocido, seguramente han escuchado hablar de él, ¿cierto?, indicó que áreas que habitualmente generan mucha prueba pericial que ingresa a los procesos penales, no disponía de los grados de confiabilidad científica que habitualmente le habíamos asignado, y que por tanto probablemente le dábamos mucho más valor del que la ciencia podía asignarle. Y entre otras cosas, por ejemplo, identificaba, para mencionar algunos, todas estas disciplinas que trabajan con las marcas de las mordidas, ¿cierto? Las conclusiones científicas que se sacan acerca de eso, los análisis microscópicos de pelo, e incluso el trabajo
a veces que se hace en una disciplina de mucha más larga data y que en nuestros países está muy asentada o que pensamos que es mucho más exacta, como el uso de huellas digitales. ¿Cierto? Como digo, el hallazgo aquí fue, ojo, no todas tienen los mismos grados de confiabilidad científica que se cree, y esto generó obviamente un enorme debate. Yo creo que hay muy buenos ejemplos televisivos que recomiendo revisar para quienes les gusta, y ahora en la pandemia han podido ver más Netflix, si es que lo tienen. Les recomiendo ver esta serie que pusieron este año que se llama The Innocence Files, que son precisamente casos del Proyecto Inocente. Y si mal no recuerdo, los 3 primeros capítulos precisamente tocan un conjunto de casos que fueron resueltos precisamente a partir en donde la prueba central fueron pericias sobre las marcas de mordida, y ahí van a ver toda la problemática que tiene esta disciplina. U otra, recomiendo una serie solo de 4 capítulos, muy buena, capítulos cortitos, más como de media hora, 40 minutos, que se llama Exhibit A o Exhibición A, del año 2019, que toca 4 temas de disciplinas periciales que suelen ser ocupadas y un poco pone en cuestión su rigor. Una de las más fantásticas son unos perros que huelen muerte, y en el fondo la pericia es el perro ahí que aprendió a oler unos muertos. Pero más preocupante, más allá de lo anecdótico de ese tipo de pericia, es que nos muestra incluso cómo la mejora en la tecnología, en el uso de evidencia, que es el gold estándar hoy día a nivel internacional, como la ADN, ha llevado al desarrollo de líneas de trabajo que son muy poco confiables a partir de trabajar con muestras que tienen muy poco contenido que permite sacar el ADN, pero lo que se ha estado haciendo es que se tiende a reproducir a partir de un pequeño componente de ADN que tal vez no tiene todo lo requerido para hacer la comparación, pero se reproduce en esas células, y esto ya genera distorsiones. Bueno, véanlo, ahí está muy, muy interesante, porque incluso habría que poner o prestar mucho más atención con algunas extensiones o aplicaciones que se han hecho de algunas disciplinas que sí las consideramos extremadamente confiables. Entonces, primer gran punto, los sistemas de justicia criminal están admitiendo y están ocupando mucha prueba o ciencia basura, mucha junk science, y esto obviamente nos puede llevar al error. Segunda, gran factor, segundo gran problema, ¿cierto? Lo que Garrett y Naufel, en un trabajo fantástico del año 2011, si tienen posibilidad de acceder a él, lo recomiendo, llaman el testimonio inválido en juicio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que incluso en disciplinas que tienen niveles de confiabilidad y validez aceptables, un fenómeno común que suele ocurrir es que cuando los peritos van a prestar declaración a juicio, suelen, por así decirlo, ir más allá de lo que su disciplina permite y terminan prestando testimonio inválido. Yo creo que este es un concepto que ustedes van a entender, ¿cierto? Para traducirlo a un chilenismo o argentinismo, los peritos van y en juicio a veces, incluso cuando pertenecen a disciplinas de confiabilidad, chamullean. Son chamullentos, ¿cierto? ¿Se entiende? Ok. Las series que mencioné, Innocence Files y Exhibit A. Ok. Que Garrett y Naufel dan un contenido exacto a este testimonio inválido y dicen: el testimonio inválido ocurre fundamentalmente en 2 hipótesis, las voy a simplificar. Una es cuando la opinión del perito, ¿cierto?, contradice el consenso o el acuerdo que existe en la disciplina, es decir, no tiene soporte en los consensos disciplinares claramente establecidos, o cuando la opinión del perito, ¿cierto?, no se basa o no tiene un fundamento estadístico o empírico en la propia disciplina. Por ejemplo, se da a conocer una cifra que no es admitida, como por ejemplo un porcentaje de error, o se señala un porcentaje de seguridad que no está admitido. ¿Qué es lo que encontraron Garrett y Naufel y sus investigaciones sobre la base de los casos del Innocence Project? Que en un 60% de los casos de condenas erróneas, el problema había estado en, ¿cierto?, el testimonio inválido de perito. Fíjense, es mucho más, incluso más complejo que el otro, porque en el primero, por así decirlo, el gran desafío estaba, bueno, en cómo filtramos la junk science, que no entre ciencia basura, ¿cierto?, a nuestros procesos. Pero aquí, en ciencia que no es basura, el gran desafío es cómo podemos controlar la calidad de la información del perito, porque los peritos parece que en el fragor de la batalla tienden a ir más allá, ¿cierto?, de lo que la disciplina nos permite, y tal vez si nosotros nos preguntáramos, por así, nos consideráramos todos los que estamos acá expertos o peritos de la ley, tal vez en los debates o en nuestras clases o en debates con amigos o con las familias, a veces hacemos lo mismo que testimonio inválido, ¿cierto? Para ganar un punto vamos un poco más allá en el fragor de la batalla y nadie se da cuenta, y cometemos el mismo error. Entonces tenemos 2 factores: junk science, testimonio inválido. Un tercer factor
muy investigado, que hay mucha evidencia, es lo que se puede identificar como categoría genérica como mal comportamiento de los peritos. Obviamente, en muchos casos, los riesgos de la prueba pericial emanan de peritos que tienen un mal comportamiento, y déjenme ponerle casos más claros de mal comportamiento: pueden ser esconder, fabricar o ayudar indebidamente a una parte, ¿cierto? Yo escondo evidencia que debería haber considerado para mi peritaje, fabrico alguna evidencia derechamente, o ayudo a la parte que tengo simpatía, interés en lo que sea. Realmente detrás de las hipótesis de mal comportamiento hay dos cuestiones un poquitito distintas. Está el caso que yo llamaría de las manzanas podridas, ¿cierto? Es decir, de la persona que no cumple su función y se comporta indebidamente, y esos existen en todos lados, ¿cierto? Hay manzanas podridas en los peritos, hay manzanas podridas en la policía, hay manzanas podridas en los jueces, en los fiscales, en los académicos que damos charlas por Instagram. En todos lados, ¿cierto? Hay manzanas podridas. Afortunadamente, ¿cierto? Las manzanas podridas, yo que soy una persona muy optimista, ¿cierto? Son un porcentaje relativamente menor. La mayoría de la gente no es una manzana podrida, y el gran desafío ahí para los sistemas de justicia penal es, ¿cierto?, poder tener mecanismos de detección de las manzanas podridas para expulsar esas manzanas podridas, ¿cierto?, y no generen más daño. El problema es que nos hemos dado cuenta que hay muchos casos documentados, casos internacionales espectaculares, de manzanas podridas que tuvieron posiciones de jefatura en laboratorios y que tuvieron influencia en miles y miles de casos. Metan después en Google el nombre de Fred Sein en Estados Unidos, o Joy Gilchrist en Estados Unidos, o en Reino Unido el nombre de Frank Excuse. Todo esto, y les van a salir unos casos impresionantes. El segundo tipo de problema es probablemente, en mi opinión, más complejo que el primero, el de las manzanas podridas. Es el problema, yo diría, de mal comportamiento que emana de, más bien, algunos problemas de carácter sistémico de funcionamiento de los sistemas de justicia criminal, que podríamos agrupar bajo la noción de sesgos. Sesgos que algunos, como Garrett ha destacado, tienen que ver con sesgos cognitivos generales que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Prejuicio de confirmación, entre otros, por ejemplo, también afecta a los peritos, y eso hace que a veces informen indebidamente, pero otras veces vienen, por ejemplo, como ha destacado Gary Edmond en Australia, estos sesgos vienen de el acceso de información, el tipo de información que le entregamos al perito, que puede contaminar luego su informe posterior. Hoy día hay mucha literatura que indica que si uno, por ejemplo, le entrega una cierta información al perito, el perito luego podría focalizarse en una línea, dejando de lado otras líneas u otras hipótesis posibles. Hay mucha experimentación, por ejemplo, en este tema en materia de huellas, a partir del caso de la bomba de Atocha, no sé si se acuerdan, el caso de Brandon Mayfield, no sé si lo conocen, pero ahí se hizo mucha experimentación que mostró esto, que cuando a un perito se le daba una cierta información de contexto, esto cambiaba completamente su evaluación respecto a un perito que no tenía esa información. Y finalmente están, por cierto, los sesgos propios que surgen, como Susan Hack ha destacado notablemente, ¿cierto?, de la dinámica adversarial, que hace, ¿cierto?, que en sistemas más adversariales, ¿cierto?, los peritos también entren en esta dinámica de comprometerse con la parte que los trae. A mí me parece que otra serie que les recomiendo para la pandemia, de Netflix, también de este año, por si no la han visto, que refleja muy bien estos dos problemas de mal comportamiento, es una serie que se llama Los problemas de la química. No sé si lo han visto, una serie de 4 capítulos documental que expone dos casos que se dieron más o menos en forma paralela en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Yo estaba ahí antes de la pandemia justo, de dos peritos que trabajan en dos laboratorios distintos, uno en Boston y uno en una ciudad más pequeña, cerca de Boston, ¿cierto? Sonia Farag y Annie Duncan, como yo diría que son personas que tuvieron influencia decisiva en miles de casos, y después se descubrió que ellas, una era una manzana podrida en el primer sentido de la palabra, que era Sonia Farag, quien había tenido un problema serio, pero muy serio, de consumo de drogas, y ella estaba trabajando en el laboratorio que testeaba las drogas, y se consumió todo, hasta los reactivos del laboratorio, pero todo, o sea, y durante varios años, y por tanto terminó informando muchas veces sin practicar ningún test, etcétera, etcétera. Uno ve ahí, ¿cierto?, que había un problema del primer nivel. Y el caso, en cambio, de Annie Duncan, que trabajaba en el laboratorio que estaba en Boston, ella había logrado un cierto nivel de compromiso muy intenso con la policía, con los fiscales, se sentía cercana, parte de un equipo, le escribía bien, los vamos a atrapar a los malos, incluso
le gustaba un fiscal, entonces ahí había todo un entuerto sentimental, así que son muy entretenidas, sirven para aprender estas series, pero tienen de todos los vicios y miserias humanas, que siempre es algo interesante ver para no solo quedarse con los vicios y miserias de uno. O sea que uno le vuelve el alma al cuerpo después de ver estas series también. Ok, era una broma, no sé si fue divertida porque no los veo. Sí, En mis clases presenciales podría testear un poco más. Ok, llevamos 3 problemas, ¿cierto? Llevamos el uso de junk science, el testimonio inválido y luego el mal comportamiento. Ok, vamos ahora hacia algunos de los problemas que surgen del funcionamiento del sistema judicial. Y lo primero es que hay mucha evidencia que nos indica que tanto para jueces como para jurados, ¿cierto? Hay enormes dificultades en la valoración de la prueba pericial. Así, en esto a mí me gusta muchísimo un trabajo de Gary Edmond del 2015. Gary Edmond es un especialista australiano, uno de los principales que escribe esto, y él es un trabajo que está destinado a identificar cómo se podría lograr una evaluación racional de las disciplinas forenses y médicas. Y él fundamentalmente dice que para la evaluación racional de estas disciplinas, ¿cierto? Se requiere de un conjunto de información específica. El problema es que esta información específica normalmente no está presentada en juicio y por tanto normalmente valoramos esta prueba sin la información básica requerida para que hiciéramos un ejercicio de evaluación racional. Para darles una idea, él distingue 2 grandes categorías. Estoy simplificando, un paper complejo, largo, pero él dice, mire, hay información fundamental, sin la cual es imposible derechamente valorarlo, como por ejemplo información sobre el valor de la técnica, ¿cierto? Lo que incluye si ha sido validada o no independientemente, ¿cierto? Información sobre las limitaciones y el margen de error de la respectiva técnica que se está aplicando, información sobre las competencias requeridas por el perito, ¿cierto? Para llevar adelante esa técnica y del perito en concreto que la practicó, ¿cierto? Pero además él dice hay un conjunto de información complementaria también clave para poder hacer este ejercicio de valoración racional que tiene que ver, por ejemplo, con si existen estándares o protocolos para la técnica respectiva, en qué consisten, si existe información sobre los sesgos contextuales que existen y que pueden afectar, ¿cierto?, el uso de esta técnica, reglas sobre los alcances del lenguaje y el tipo de expresión a través del cual se puede comunicar los hallazgos en esta área, etcétera, etcétera, etcétera. Y como digo, la investigación empírica tiende a mostrar que en general en los juicios no presentamos esta información o solo parcialmente y por tanto estamos muy lejos de tener los insumos básicos, por ponerlo de alguna forma, ¿cierto?, para poder valorar. También la evidencia muestra, y algo les mencionaba, ¿cierto?, que tendemos a asignarle mayor peso a la prueba pericial que al resto de la prueba y que cuando uno analiza los criterios utilizados por los tribunales, por los jueces, para valorar la prueba pericial, en general se descubre la presencia de criterios muy poco confiables. Nuevamente aquí, por ejemplo, las investigaciones de Edmond o las investigaciones de Freckleton y otros del 2016 dan cuenta, por ejemplo, de que solemos en el ámbito judicial ocupar mucha información para valorar vinculada a especulaciones sobre la confiabilidad y validez de la disciplina, muy especulativo, mira, esto luce bien, luce serio, he visto, he escuchado, la apariencia de imparcialidad o muchas impresiones sobre el desempeño en juicio que tuvo el experto, mira, un experto consistente, coherente, se ve con aplomo, muy seguro, bueno, yo me veo muy seguro, ¿cierto?, y probablemente estoy chamullando un montón, o sea, la seguridad no tiene que ver con la calidad de la información, ¿cierto? Mucha diferencia, por ejemplo, con los peritos oficiales, ¿cierto? Y mucha desconfianza, independiente de la calidad de su trabajo, con los peritos de parte, consistencia, poca uso de vinculación con otra prueba, etcétera, etcétera. Es decir, también tenemos problemas en términos de fundamentación. O sea, hay dificultades de valoración que tienen que ver con la información que ocupamos para valorar, el peso que asignamos y luego los criterios que ocupamos para justificar la valoración que le damos a la prueba pericial. Bueno, todo esto podría ser resuelto. Llevamos 4 problemas. Si es que tuviéramos buena litigación y pudiéramos confrontar de una manera adecuada, ¿cierto?, la prueba pericial para develar a un perito, un junk science, ¿cierto?, un perito poco riguroso. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Ustedes adivinarán a esta altura, también tenemos problemas en este nivel, ¿cierto? Por una parte, toda la evidencia, de aquí cito los estudios de Garrett y Naufel, de Garrett del 2011, de Edmond del 2011 y varios más, indican que en general los litigantes tenemos poca
capacidad de cuestionamiento de los expertos, ¿cierto?, de los peritos. Y esto, digamos, para todos quienes tienen experiencia enseñando litigación o litigando, ¿cierto?, saben que probablemente una de las tareas más difíciles del litigante es confrontar a un perito porque es ir a pelear al experto en el área de su experticia, ¿cierto? Y por tanto, por más preparado que yo esté, el experto tiene un nivel de conocimiento que si es hábil va a poder salir jugando, moviendo la pelota para el lado, para ocupar un ejemplo futbolístico que echamos tanto de menos, ¿cierto? ¿Han visto algo más aburrido que ver esos partidos que transmiten en Europa sin público? Yo ya no los veo, o sea, como que dejó de gustarme el fútbol. En fin, ¿cierto? Puede jugar al lado y por tanto, en general, digamos, poner mucha fe en el contraexamen, digamos, deberíamos mejorar los contraexámenes, sí, pero la evidencia de cómo ocurren los contraexámenes es que no son una herramienta suficiente para poder controlar la calidad de la información de los peritos. Entonces alguno dirá, bueno, tal vez no contraexaminamos tan bien como debiéramos, pero podemos presentar prueba pericial de confrontación. Una segunda estrategia de confrontación es traer otro perito que devele la incompetencia del perito anterior. Sin embargo, también la evidencia, entre otras, el propio informe de la National Academy of Science y varios autores que han realizado investigación empírica dicen, mire, lo que ocurre es que en la práctica existen un conjunto de límites, obstáculos y dificultades para también presentar pruebas pericial de refutación. Hay temas asociados a costos, hay temas asociados, por ejemplo, muchas veces a la credibilidad que se le entrega a los peritos de refutación o a las metapericias muchas veces, y por tanto, uno, no es tan frecuente estadísticamente hablando, y segundo, tampoco parece tener la entidad suficiente para arreglar los problemas descritos anteriormente. O sea, ¿cuál sería el punto? No es que no podamos hacer algo con el contraexamen, no es que no podamos hacer algo con peritaje de refutación, pero en la práctica no funcionan tanto y parece que la complejidad del problema exigiría adoptar más medidas para, ¿cierto?, evitar las decisiones erróneas. Creo que van quedando como 5 minutos. Sí, queda poquito tiempo. Y ¿Tú voy a entonces terminaste tu presentación? Sí, no, voy a... Déjame cerrarla para que luego, después, cuando retomemos en la segunda tanda, vayamos a la conversación. Entonces, muchos dirán, bueno, esta investigación, la mayoría de ella por los autores que cité, anglosajones, de Australia, algunos pocos de Europa. Yo les dije, llevé adelante un proyecto de investigación de carácter empírico en Chile durante 3 años, entre el 2015 y 2018, un estudio empírico que tenía elementos tanto cualitativos, entrevisté a 62 actores de la justicia penal de la región metropolitana de Santiago, en entrevistas en profundidad de más de 1 hora, que incluyó jueces, fiscales, defensores, peritos, policías, ¿cierto? Recompilé todos los antecedentes empíricos de los laboratorios policiales, etcétera, etcétera. Hice algunas investigaciones empíricas con alumnos tesistas míos de magíster, en donde hicimos análisis de sentencia, etcétera, etcétera. Y los resultados, yo diría, más o menos tienden a reflejar que, al menos para el caso chileno, las prácticas que identifiqué son bastante similares a las descritas en el ámbito comparado como riesgosas. Este trabajo, si lo quieren ver, está publicado en Chile en la revista Política Criminal, que está online, así que se puede acceder gratuitamente. Es el volumen 13, número 25 de julio del año 2018. ¿Cierto? Ya iban a poder ver, y sería ideal que en otros países también empezaran a realizar investigación empírica para ver cómo estamos. Mi intuición, conociendo el trabajo de muchos países en América Latina, es que no debería ser muy diferente lo que ocurre en Chile, probablemente en algunas áreas un poco mejor y probablemente en algunas áreas un poco peor. O sea que en el promedio probablemente todos estamos relativamente igual, y estar relativamente igual no es estar muy bien. Ahora, la pregunta es qué hacer, y con esto cierro, solo puntearlo, no voy a ir en detalle en esto. Bueno, en mi opinión, la solución en este tema pasa por un complejo entramado de medidas que apunten en distintos niveles, en cuyo objetivo no debe ser suprimir por completo, ¿cierto?, la posibilidad de errores. No hay ningún sistema de justicia criminal que no nos pueda asegurar que no se va a equivocar alguna vez, pero al menos prevenirlos al máximo. A mí me parece que eso es lo responsable para un sistema de justicia criminal. Si tenemos conciencia de los factores que generan los errores, deberíamos trabajar estos factores para disminuirlo, minimizarlo. Y luego, si es que igual cometemos los errores, tenemos que trabajar en, bueno, cómo corregimos los errores y cómo los reparamos. Y eso es en realidad lo que he estado trabajando estos últimos meses. Ok, y este entramado de soluciones o de medidas, ojo, no solo pueden ser reformas legales. Yo creo que obviamente hay reformas legales potenciales que hacer, pero tienen que ser otras cosas. Déjenme mencionar 5 cosas a la rápida y después, si quieren, las podemos profundizar en las preguntas. Primero,
Para ir a los actores del sistema legal, lo que detecté en mi investigación es que es indispensable fortalecer la capacitación institucional de los actores del sistema legal. Ni los jueces, ni los fiscales, ni los defensores por regla general tienen formación mínima en ciencia o las principales disciplinas forenses. Por tanto, normalmente no tienen criterios básicos que permitan valorar esta prueba. No estoy hablando de que fiscales, defensores, jueces tengan que ser expertos o peritos, pero sí tenemos que entender mínimamente cuáles son las bases sobre las cuales trabaja la ciencia. Porque en mi experiencia y en esta investigación lo que puedo detectar es que a veces no conocemos ni los supuestos básicos y eso permite que young science de muy baja calidad ingrese a nuestros procesos penales y sea valorada. El problema, yo creo, en nuestros países no es de plata, tenemos mucha plata destinada a capacitación, pero mucha capacitación, ¿cierto?, destinada puramente a lo legal, y este tipo de cuestiones han sido un punto ciego en nuestros programas de formación de jueces, fiscales y defensores. ¿Qué rol cumple la Escuela de Derecho también? Sí. Dame un minuto, sigues con este punteo, luego ¿Ya? lo desarrollas al punteo, incluyendo algunos de tus supuestos de investigación que estás desarrollando, bueno, trunca en este momento en Estados Unidos, porque es muy interesante el tema. Dame 2 minutos, corto, y te vuelvo a conectar, ¿sí? Y todos se conectan después. Todos se conectan después, porque aparte les tengo que pasar otro mensaje, ¿sí? Ya, y ahí los Dale, veo, nada más, qué bueno. lo esperamos. Besitos. Chao. Chau. Aquí estamos nuevamente. Perdón que te cortara, sigues No hay problema. desarrollando 5 puntos los que te faltaron. Sí. Bueno, yo Tu claridad sí, es impecable, como siempre. y se escucha bien y se ve bien ahora por la luz. Ya. Sí, perfecto. Bueno, muy rápidamente les decía que cómo enfrentar este tema para sugerir alguna idea no solo sea un escenario, ¿cierto?, deprimente. Y les decía, yo creo que podemos avanzar mucho con fortalecimiento de la capacitación institucional, ese es el primer punto. Segundo punto, para que vean que esto va más allá simplemente del sistema legal, en mi opinión, hay que tener una política muy clara de fortalecimiento de las profesiones que proveen fuertemente conocimiento experto o pericial en nuestros países. La experiencia comparada dice que las profesiones juegan un rol muy clave, por ejemplo, en establecer controles de calidad de quienes luego participan como peritos, que en segundo lugar tienen una amplia posibilidad de fijar estándares de trabajo más rigurosos para ir mejorando la calidad del trabajo profesional y además cumplen funciones importantes en el control ético de sus integrantes. Y por tanto, creo yo que hay que buscar fórmulas de fortalecer este rol de las profesiones, de las asociaciones. Lamentablemente tengo la impresión, por lo menos en Chile, pero mi intuición me diría que eventualmente también en otros países de la región, muchas veces las asociaciones de profesionales que agrupan a gente que son peritos, más bien han tenido una agenda de defensa del negocio, más que de cierto mejora de la calidad. Yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. El pan para hoy es que les ha permitido ocupar espacio en los sistemas judiciales. El hambre para mañana es que el éxito de mañana va a estar asociado, ¿cierto?, a la capacidad que tengan de ser rigurosos y de presentar la mejor información posible, porque si no empieza a ocurrir, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Chile en algunas disciplinas, los jueces ya no le creen nada a algunos tipos de peritos y por tanto, a pesar de que esas disciplinas podrían aportar mucho, hay un descrédito más o menos generalizado por precisamente haber ido en la política de echarle para adelante sin mucho rigor. Entonces, segundo, política de fortalecimiento de las profesiones. Tercero, yo creo que para ello también es clave una política más clara de fortalecimiento de la especialización del capital humano y producción científica en nuestros países. En todos nuestros países, pero en el caso chileno esto es muy claro, ha habido en los últimos 20 o 25 años un enorme crecimiento de los fondos destinados a las becas de estudios tanto en el extranjero como en el propio país, como también en los fondos de investigación científica. Sin embargo, los temas forenses no han sido una prioridad muy clara y por tanto, en mi opinión, sobre la base de recursos existentes también podríamos focalizar algo precisamente en formar comunidades profesionales más robustas en las disciplinas donde tenemos más vacío, ¿cierto? Generar relaciones internacionales con grupos a nivel latinoamericano o afuera, donde hay fortalezas, e ir generando un capital humano y una investigación científica que pueda validar muchas de las cuestiones que se hacen que no han sido validadas en nuestros países. En cuarto lugar, yo creo que un debate que está pendiente, donde podríamos avanzar muchísimo, es sobre la institucionalidad pericial, ¿cierto? Pongo el ejemplo de los laboratorios, ¿cierto? Cómo se estructuran nuestros laboratorios, dónde los ubicamos institucionalmente. En Chile, por ejemplo, cada policía tiene un laboratorio. ¿Es una buena idea que los laboratorios estén bajo dependencia de la policía? Yo me temo que no. Preferiría para
para asegurar que el perito se deba a la ciencia y no a otros intereses y no se compromete, no genere sesgo, sería bueno que no esté, ¿cierto?, bajo la dependencia policial, y preferiría que esté más cercano a las universidades y al conocimiento científico que algunos de los actores del sistema. Pero también hay preguntas sobre, por ejemplo, los laboratorios que existen en nuestros países. ¿Se han sometido a procesos de acreditación de acuerdo a estándares internacionales que existen hoy día para acreditación forense? No estoy hablando de la ISO vinculada a la gestión institucional, muchos la tienen, estoy hablando de que hoy día hay estándares internacionales de acreditación de laboratorios forenses. Una aspiración razonable debería ser que avancemos hacia eso para dotar de mayor confiabilidad al trabajo de ellos, ¿cierto? Y por cierto, obviamente, y dejé solo para el final esto, yo creo que es posible examinar un conjunto de reformas legales que podrían favorecer mayores y mejores niveles de control de la calidad de la prueba pericial que estamos admitiendo hoy día en nuestros procesos penales. Yo creo que estas reglas, como grandes títulos, podría decir, pueden tener que ver con establecer criterios más estrictos para la admisibilidad de la prueba pericial, establecer reglas más fuertes con deberes más claros de descubrimiento, de entrega más temprana y de mayor cantidad de información sobre la prueba pericial para poder efectivamente tener un escenario más, con mejor posibilidad de confrontación, y tal vez eventualmente tenemos que revisar o reforzar algunas reglas de su producción en juicio para evitar, ¿cierto?, las situaciones, para fortalecer la capacidad de control de calidad, ¿cierto?, de las partes y del propio tribunal. Bueno, eso era lo que quería plantearles como tema, porque me interesaría muchísimo, debido a que como yo solo veo a Elena y a mí, poder tener un poco más de interacción y poder responder las preguntas que tengan o los comentarios que tengan. Simplemente algo que me pidió Elena, lo cuento, un poco lo que he estado estudiando en este tiempo, luego de que pude identificar que en Chile hay muchas prácticas que nos exponen a riesgos en este tema, en materia de también de confesiones en procedimientos negociados, que es otro tema que estudié, y de reconocimiento oculares. Mi pregunta siguiente de investigación empírica fue, bueno, ¿cómo corregimos los errores? O sea, básicamente revisar los mecanismos de corrección, nuestro clásico recurso de revisión, ¿cierto? Y si hay otros arreglos comparados distintos que puedan ser más eficaces que los recursos de revisión, los mecanismos de reparación, o sea, qué reglas tenemos en relación a la reparación de condenas o imputaciones erróneas, pero es una investigación en curso, así que ahí les contaré cuando tenga publicaciones. En la próxima oportunidad, que no nos va a faltar para convocarte nuevamente y que nos cuentes tus hallazgos en la materia. Sí, hay algunas preguntas y a mí me queda como una duda cuando tú hablas de confiabilidad en los peritos, confiabilidad, lo has repetido varias veces. Sí. ¿Cuál es el estándar de confiabilidad que el sistema de administración de justicia tú crees debería tener y debería requerir de los peritos? ¿Cómo requerirlo? Sí, es que no es un... A ver, ¿Desde el interés público y de defensa o desde la jurisdicción también? No, a ver, la confiabilidad es un criterio que tiene amplio desarrollo en la ciencia, ¿cierto? Y yo creo que al final del día, precisamente, lo que el sistema legal tiene es que, por así decirlo, déjame ponerlo así, hay una jurisprudencia canadiense que me parece que es particularmente clara. Dice, el sistema legal no debiera escuchar aquello que la propia ciencia no está dispuesta a escuchar. O sea, déjame ponerlo así, ¿cierto? Nosotros no somos quienes vamos a definir qué es lo que tiene que escuchar la ciencia. Eso lo define la propia ciencia. Y nosotros nos deberíamos atener a esto. Por tanto, déjame ponerlo así. Si es que esta persona, que hoy día contingentemente llamamos perito porque está yendo, ¿cierto?, que está yendo a la ciencia o las disciplinas, veo que hay una pregunta, porque en la mayoría de nuestros países no solo se admite como prueba pericial la prueba científica, sino que las técnicas, artes u oficios también. Y por tanto claro, va a haber que estar en los patrones, ¿cierto? Es un concepto más amplio de prueba pericial y tenemos que ir a esos patrones. Déjame ponerlo, ¿cierto? Aquí hoy día alguien, pero dejen ocupar el ejemplo de la ciencia, que es más claro, ¿cierto? Más paradigmático. Tenemos a alguien que pretende presentar una prueba de una cierta disciplina científica. Supongamos que esa misma persona con la misma tesis pretende presentar una ponencia al Congreso disciplinar de su asociación que hay anualmente en todos nuestros países, o pretende publicar en la revista la asociación que sometía al escrutinio de pares. Si los pares le dicen, oye, no, este trabajo, este paper o esta ponencia en el Congreso, el comité académico le dice, es impresentable, no te lo vamos a permitir escuchar porque esto está fuera de los parámetros que admitimos como válidos, ¿cómo nosotros como sistema judicial vamos a estar dispuestos a escucharlo? Entonces, desde este punto de vista, ¿cierto?, el sistema judicial es conservador, o tiene que comportarse conservadoramente. Si en la propia disciplina, por ejemplo, no tienen un acuerdo sobre si se puede decir esto, no vamos a ser nosotros los que lo vamos a definir.
Y por tanto, en mi opinión, los parámetros de qué es lo que transforma una disciplina, una ciencia confiable, son los propios parámetros que van emanando la disciplina. Y esto agrega una dificultad importante, ¿cierto? Para nosotros para decidirlo, porque no somos expertos. Déjame poner otro ejemplo. Yo hace algunos años amanecí un fin de semana, un sábado en la mañana, con un ojo pero completamente cerrado. No me lo vi, sentí que algo me dolía en el ojo, qué sé yo, y mi señora cuando se despertó me vio el ojo, se asustó. Me dijo, ¿pero qué te pasó? Es como si me hubieran pegado un golpe en el ojo. Me llevó inmediatamente a la urgencia. Fuimos temprano a la urgencia y afortunadamente no estaba lleno todavía de los futbolistas de sábado que se lesionan en la urgencia, entonces me pudieron atender rápido, me pasaron un box, pero luego que me atendieron muy rápido, digamos, los 10 minutos que llegué, durante 2 o 3 horas lo que venía era una enfermera que me echaba una gotita en el agua y como que me apañaba, me abrazaba, me decía tranquilo, todo va a pasar, qué sé yo. Y no me hacían nada. Hasta un momento que yo me desesperé y digo, bueno, pero ¿me van a atender o no? Me dicen, mire, señor, el problema es que, de acuerdo a nuestro protocolo de actuación, esto es un tipo de lesión ocular que solo puede ver un oculista. No hay un oculista de turno y la instrucción es que no podemos nada más que darle agua y hacerle acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque ellos tienen definido que la persona es idónea, ¿cierto? Que puede hacer algo, ¿te fijas? Es El esta persona. oculista, Entonces, no nosotros. no lo definimos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que atenernos un poco a las reglas que provienen de ellos. Y por eso digo, es indispensable el trabajo disciplinar para ayudarlos a ellos a fijar los parámetros, ¿cierto? Y esto lo hacen en otros lados del mundo, ¿cierto? Que se fijen los parámetros sobre los cuales podemos sentarnos a conversar. Aquello que ellos reconocerían como algo digno de conversar. Perfecto. Tengo algunas preguntas. Tú no mires las preguntas que están ahí, porque yo las tengo seleccionadas. En realidad las tengo separadas, ordenadas, y hay personas que no son netamente de penal, hacen civil, hacen comercial, algunas, hay variedad. Entonces, una de las preguntas es, ¿lo que estás explicando también aplica al ámbito no penal? ¿Y cómo hacer el control de los peritos que ingresan al sistema para conocer de su idoneidad? Sí, a ver, esto se aplica completamente a lo no penal. De hecho, por ejemplo, mucha de la jurisprudencia más interesante surgía en los Estados Unidos o en otros países que han tomado el problema de los riesgos de la prueba pericial, lo han hecho, por ejemplo, en materia de responsabilidad extracontractual. No sé si ustedes han escuchado Daubert en Estados Unidos, un famoso fallo, ¿cierto?, que cambió los paradigmas y que estableció la confiabilidad como un criterio de admisibilidad, ¿cierto? Daubert y la trilogía de casos Daubert son todos casos civiles. Ahora, distinto es el equilibrio que uno quiera hacer. Cuánto más riesgo está dispuesto a correr en materia civil, ¿cierto?, que en materia penal o en otros temas. Pero yo diría, en principio, ¿cierto?, el problema es relativamente el mismo. Distinto es cómo reaccionamos a él y cuáles son los niveles de protección que estamos dispuestos a poner o cuáles son los niveles de riesgo, si se quiere poner del otro lado. Y la segunda, perdón, era lo civil y lo... ¿Cómo hacer el control de idoneidad? Bueno, yo creo que la idoneidad tiene un doble control. Y esto tiene que ver con algo general, yo diría. Yo creo, y esto es lo que veo que no ha estado instalado claramente en nuestros sistemas jurídicos deberían avanzar más claramente hacia un sistema de control de admisibilidad más fuerte de la prueba pericial, antes de que la prueba vaya a juicio. Porque la evidencia nos muestra que cuando la prueba ingresa a juicio, es difícil confrontarla, etcétera, etcétera. Por tanto, por lo menos tenemos que evitar que lo más impresentable, lo más fuera de los cánones disciplinares de la propia ciencia, no ingrese, no debería por qué ser escuchado. Y eso supone entonces que la audiencia preparatoria, audiencia intermedia, en distintos modelos que hay, debiera cumplir un rol más fuerte de control. Y uno de los criterios es idoneidad. Ahora, la idoneidad, en mi opinión, en sede de admisibilidad, es un estándar relativamente bajo o formal. Lo que debiera controlar es fundamentalmente, déjame simplificarlo, que el perito es perito. Es decir, que la persona que va a opinar tiene las competencias profesionales requeridas para opinar. La pregunta, en cambio, de idoneidad más profunda, que es ¿cuán buen perito es el perito?, es una pregunta de valoración, en mi opinión, y por tanto de resolución en juicio oral. Perfecto. El doctor Enrique Letelier, que nos está viendo, también desde Valparaíso, nos pregunta... Saludos ahí para Enrique. ¿Cómo hacer en los casos en que el juez trata de mejorar su saber privado investigando él mismo sobre la ciencia? Y lo aplica, obvio, al caso concreto.
Bueno, yo diría que es un problema más general, ¿cierto? Que es el uso del conocimiento privado en las decisiones judiciales y obviamente es sumamente problemático porque no sabemos si ese conocimiento es el adecuado, no sabemos, digamos, cuando el juez fue a investigar sobre nefrología, que era lo relevante para el caso, leyó el manual más aceptado o siquiera un manual actualizado, puede haber leído el manual que le pasó a un amigo que tenía 30 años y todo lo que decía era una tontera. Entonces, evidentemente, toda aquella, yo creo, información relevante para la decisión tiene que estar presente y salir en el juicio. Entonces, yo soy relativamente, valoro el esfuerzo individual de los jueces por capacitarse, pero luego distinto es cuáles son los elementos que se consideran para fallar y todo lo que se considera para fallar tiene que estar reflejado en la sentencia y tiene que potencialmente ser objeto de control, de parte, por lo menos en la lógica de nuestros modelos, pienso. Perfecto. Franco Mondino, un profesor de Córdoba, nos pregunta, ¿cree que el factor económico es realmente lo determinante para no profundizar y actuar como se debiera? A ver, no sé si es lo determinante, pero sí es un factor relevante en términos que obviamente la prueba pericial tiene costos y en la medida en que más casos o hay más disciplinas que pueden intervenir o dar una opinión, eso potencialmente tiene más costos y por tanto hay muchas partes que no tienen esa posibilidad o muchos sistemas institucionales que no tienen la fórmula de proveer ese conocimiento y nos quedamos cortos precisamente porque no había financiamiento. Eh, para la prueba pericial, pero compartiría el punto de vista de que los problemas, los otros problemas que identifiqué son aún más graves y más profundos e incluso anteriores. ¿Mm? Esto me lleva a una pregunta que me surge en este momento. Nosotros tenemos una cadena de laboratorios que están ubicados alrededor de las distintas provincias argentinas, muchos de ellos en el ámbito de los ministerios públicos provinciales, y están muy bien equipados. El problema es cómo accede, si te parece, la defensa a estas pericias, o si estos laboratorios y las pruebas que realizan son solamente, te parecen que son solamente para el Ministerio Público, la Fiscalía, y se pierde la objetividad de la pericia. A ver, creo que hay dos problemas distintos ahí. Un problema es precisamente el problema de ubicación institucional, ¿cierto? Hay en muchos lugares del mundo por tradición, ¿cierto? Es bastante frecuente esto que los laboratorios o estén alojados en las policías o en la fiscalía. Y en muchos lugares la posibilidad de sacarlos de eso es muy difícil por tradición, por recursos, qué sé yo. Pero entonces, pero eso no impide que no haya una política de establecer murallas chinas que separen muy claramente el trabajo pericial entonces del trabajo de investigación o de persecución penal. El riesgo es que en instituciones jerárquicas, ¿cierto? Por así decirlo, los responsables de la persecución penal terminen dando instrucciones o contaminando el trabajo de los expertos, o los expertos dependan de la aprobación de estos otros que están en una jerarquía superior, ¿cierto? En su opinión. Entonces, hay un problema de diseño institucional ahí. Como digo, lo ideal, en mi opinión, sería separarlo de la persecución penal, que las instituciones periciales estuvieran más cercanas a los ministerios de ciencia o los consorcios de universidades, por una parte, pero si no, bueno, hay fórmulas de establecer murallas chinas. Otro tema, creo, distinto, vinculado, sin embargo, es el tema del acceso a la prueba pericial. Yo diría, por una parte, y el acceso a la prueba pericial tiene dos cosas. Por una parte, el acceso a los resultados de las pericias prácticas, en mi opinión, en general, en un sistema acusatorio debería haber descubrimiento pleno y efectivo de toda la evidencia que ha compilado el Ministerio Público. Esta no es evidencia del Ministerio Público, es un órgano público que ha producido evidencia y esta evidencia es un bien público al cual todos podrían ocupar aun cuando no le convenga al fiscal respectivo. Y otra cosa es el acceso a las muestras, ¿cierto? Para yo practicar mis propias pericias y eso debiera estar razonablemente regulado permitiendo accesos que garanticen la no destrucción o no desaparición, etcétera, etcétera, de los respectivos reactivos o lo que sea. Digamos, eso no me parece sea un desafío per se, más allá de que probablemente tenemos que preocuparnos de tener reglas claras que lo permitan. Digamos, no veo ninguna buena razón para no permitir el acceso si es que se diseña un sistema que permite hacerlo con seguridad. Tengo otra pregunta más. La doctora Verónica Vázquez te pregunta si en tu opinión la autopsia psicológica es confiable
o es Jack Science? A ver, no es un tema que yo haya estudiado en detalle, lo debo reconocer. Y por tanto, aquí mis comentarios, ya que hay civilistas con completo beneficio de inventario. Pero a mí no me huele algo muy científico. ¿Qué quieren que les diga? Tendría que estudiarlo más, como digo, pero en principio lo miro con bastante distancia. Ahora, déjenme hacer una aclaración sobre esto. El hecho de que haya alguna prueba que no satisfaga el estándar, por así decirlo, una pericia que no satisfaga el estándar para ser escuchada en juicio, no significa que no pueda ser una herramienta investigativa útil para los casos. Déjenme poner un ejemplo. Yo he escrito sobre esto. Creo, por ejemplo, que los peritajes de credibilidad, que son peritajes psicológicos de credibilidad, que en el caso chileno suelen hacerse basados en un método que es el SBA, el Statement Validity Assessment, o deberían hacerse con ese método, digamos. Muchos de los autores del método han venido a Chile que son alemanes y dicen, no, aquí no hacen lo que mi método, pero bueno. Eh, yo creo, y sería largo explicarlo ahora, no satisfacen un criterio de confiabilidad básico, pero eso no quiere decir que no puedan servir para otras funciones, por ejemplo, para el trabajo investigativo de los fiscales, para que se genere un diálogo más cercano entre el fiscal y el psicólogo como un apoyo a la investigación le puede decir, mira, cuáles son los factores, los elementos que hacen que el relato sea creíble y por tanto cómo traducir en eso en prueba que sí sea admisible a juicio, y eventualmente estas otras actividades también podrían servir. Pero yo creo que es muy distinto, ¿cierto? Tener una información que ayuda a formar mi convicción, a guiar mi investigación, a dónde la apunto, dónde la puedo dirigir, y otra cosa muy distinta es que todo eso se transforme necesariamente en prueba pericial que admitimos a juicio y que pueda ser valorada para efectos de la toma de decisión. Perfecto. Tengo otra pregunta de Oye, ¿y qué María. pasa cuando salen unos corazones? ¿Eso es que les gustó lo que dije? Puede ser, sí, o te están alabando a ti, no sé, tu Porque charla. hay otros que me traen unos hot dogs también. ¿Qué significará Ah, eso? no sabía decirte, estás muy pendiente de la pantalla. Ya. Dice que no. Por favor. Ahora me desconcentraste de la pregunta. Bien, vuelvo. María Celeste Montero nos pregunta sobre el rol del juez en la exigibilidad del límite de pruebas como el secreto profesional que protege la misma en cuestiones en las cuales el fondo de la cuestión versa sobre ellas. No la entendí mucho, ¿me la podría repetir a ver si me concentro? O De- el autor también aclararla un poco ahí. Tal vez le pido que me la aclare o que Romy me la transcriba un poco mejor. Tengo otra igual. Ya, Eh, avancemos con otra mientras la aclaramos. Perfecto. Analía Reyes, que es una joven procesalista de La Plata, nos pregunta, ¿hay alguna normativa de referencia para esta reforma legal que mencionaste sobre los servicios periciales? A ver, hay distintas dimensiones, o sea, hay alguna literatura comparada, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido mucho debate sobre el tema de la ubicación institucional de los laboratorios y todo el problema de las dependencias policiales. Hay, si no me equivoco, quien ha escrito ahí fuertemente es Paul Gianelli, tiene escrito varios artículos interesantes, pero ahí te estoy respondiendo de memoria, podría estar equivocado. Y luego sobre reformas legales orientadas a mejorar la calidad y el control de calidad en la producción de la prueba pericial. De hecho, yo tengo escrito propuestas para Chile que podrían eventualmente serles útiles a ustedes, porque hay muchas similitudes en varios de los ordenamientos procesales, ¿cierto?, de ustedes provinciales con los de Chile. Estamos más o menos en la misma matriz y todos históricamente provenimos de los trabajos de Julio y Alberto. Eh, Absoluto. y ahí pueden encontrar algo de ese material en el texto que les recomendé el 2018 y una versión un poco más expandida en otro texto que presenté en un congreso procesal como hace un año, año y medio, sobre reformas legales orientadas en este tema y que eso es parte de un libro que probablemente es difícil de encontrar, pero yo tengo puesto, lo creo que tengo puesto el capítulo del libro en mi página de academia.edu, entonces ahí pueden encontrar y piratear porque es de acceso libre. Se pone mauricioacademia.edu, ahí tal Lo vez van a encontramos. encontrar un artículo que se llama así. El artículo que tú referenciaste es hoy, más temprano, y nos dijiste que buscáramos, es una aproximación empírica al uso y prácticas de la prueba pericial en el proceso penal chileno a la luz de su impacto en los errores del sistema, ¿no es Ese así? mismo, con título breve. Más cortito que lo que dije yo. No, no, te digo, es el título muy largo que le puse. Perfecto. El profesor Edgardo
Hughes nos pregunta, ¿qué opina el profesor, qué opinas tú sobre los resultados de las cámaras Gesell? A ver, yo creo que esto no me saca necesariamente del tema pericial. Yo creo que, por lo menos, como yo conozco el uso de las cámaras Gesell en Chile, esto tiene que ver fundamentalmente con favorecer la declaración, ¿cierto?, de ciertas personas, particularmente niños, niñas y adolescentes, eventualmente objeto víctimas de delitos sexuales. En Chile ha habido una práctica relativamente, por así decirlo, incipiente en este tema, pero hace un par de años se aprobó una ley que lo establece como regla general para ciertas categorías de delito, y esa ley está en proceso de implementación porque eventualmente no solo supone la instalación de las cámaras o de un equivalente funcional a ellas, sino que también la formación de un cuadro importante de interrogadores o entrevistadores, por así decirlo. Yo tengo alguna distancia con este desarrollo, pero bueno, sería muy largo, pero déjenme cualificarla. Mi distancia tiene que ver con que, lamentablemente, como quedó la ley chilena, en mi opinión, se avanzó estableciendo este formato de trabajo como la regla general, relativamente indiscriminada hasta menores de 18 años. Y a mí me parece que no se tomó en consideración que hay otra dimensión que está en juego, no solamente el interés superior del niño, ¿cierto?, el derecho que tiene el niño a expresarse y comunicarse en un entorno razonable, sino que también hay un elemento de derecho a confrontación que a veces se pone en juego, ¿cierto?, con la implementación de estas cámaras. Y por tanto, más bien, y en esto sigo la jurisprudencia norteamericana, ¿cierto?, en mi opinión es una política pública sumamente valiosa, pero que debiera ocuparse cuando hay una necesidad concreta de ocuparla y no como regla general. Y por tanto debería decirse caso a caso, ¿cierto? Porque hay situaciones en que un joven de 17 años que fue objeto de una infracción menor por alguien que no le genera ningún temor ni nada, ¿por qué va a declarar saliéndose del formato de la confrontación más claro? Entonces, yo la distancia que tengo es que ha habido un discurso un poco unilateral en este tema que ha llevado a la supresión de lo que en principio es la regla general de funcionamiento del sistema. Y yo estoy completamente dispuesto a todas las excepciones que sea posible y que sean necesarias, porque entiendo que hay un valor aquí, pero cuando hay una necesidad concreta. Y lamentablemente eso no se consideró y se suprimió la idea. Entonces, este avance en esta línea no me gusta, no sé cómo lo tienen regulado usted, y yo diría, este es el principal punto de cuidado, en mi opinión. Perfecto. Bueno, en principio no tenemos más preguntas, así que si nos quieres ampliar algo más, ¿cómo tú solucionarías el problema, tal vez, de los errores periciales? ¿Qué propuesta concreta y específica nos podrías dar? Bueno, es que ahí tengo el conjunto de propuestas. No creo que haya una bala de plata. Yo creo que todas estas son cuestiones que hay que estar trabajando en paralelo, pero yo diría tal vez la primera cuestión en sucesión lógica, y por eso cuando me invitaron propuse este tema, que es, por así decirlo, como una cruzada que estoy. Yo diría la primera cuestión es que tenemos que sensibilizarnos un poquitito más acerca de la existencia del problema. Y tengo la impresión de que en nuestras comunidades legales hemos vivido, ¿cierto?, en este tema como si no fuera problemático. Y por tanto, contrariando un poco toda la evidencia que hoy día afortunadamente se ha ido produciendo en derecho comparado, que nos muestra un cuadro mucho más claro que el que existía hace años. Entonces yo diría el primer paso es sensibilizarnos de que aquí tenemos un problema. Si los actores del sistema legal estamos más sensibilizados, probablemente se van a movilizar cambios que van a mejorar la cosa. Entonces yo diría, por ahí yo partiría los esfuerzos, y por tanto esto es un tema que hay que meter en nuestra docencia, es un tema que hay que meter en nuestras conferencias, es un tema que hay que empezar a discutir, hay que mirarlo con más cuidado, hay que investigarlo un poco más, saber cuáles con mayor precisión son los problemas concretos que se enfrentan en Córdoba, como había alguien, en Valparaíso, ¿cierto?, en Santiago o en Buenos Aires, porque todavía sabemos poco, y cuando tengo la impresión levantamos un poco la alfombra, nos vamos a sorprender de que esta es un área que requiere mucho más cabeza de parte de todos. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por tu generosidad y tu excelencia expositiva, como siempre. Ha sido un placer tenerte en esta 13ª charla en vivo por Instagram de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Espero que te hayas sentido cómodo con la conferencia, a gusto, porque para mí ha sido un placer estar aquí. Y le agradezco esencialmente a Jorge Rojas, el presidente de la asociación, que me haya dado esta oportunidad y que genere estos espacios de encuentro para poder
conversar con alguien tan interesante y tan generoso como tú. No, gracias a usted por la invitación. Es fácil contactarme. Si se meten a la Universidad Diego Portales, donde trabajo, van a ver mi correo electrónico. En general tiendo a contestar. Ha habido momentos de la pandemia en que estaba un poco más deprimido, me demoraba más en contestar, pero ya estoy recuperando la forma. Así que feliz de apoyarlos. Me parece una iniciativa excelente que aprovechemos este tiempo de encierro también para generar discusiones y conversaciones transnacionales y cuenten conmigo para un futuro próximo en lo que los pueda ayudar. Y dicho eso, salud con un vaso de agua. Salud. Yo los invito a la 14ª conferencia en vivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que se realizará por única vez a las 16 horas el próximo miércoles, y tendremos la visita desde Barcelona de Jordi Nieva Fenol, quien nos hablará de la carga de la prueba. El panel estará, la conversación estará moderada por el profesor Leandro Giannini, que también es integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Por mi parte, muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente. Espero verte pronto y en persona. Ojalá sea en Buenos Aires para alguna actividad, y si no, feliz de ir a Chile, a la Universidad Diego Portales, a verte. Ojalá ir a Buenos Aires, pero ya eso parece como ciencia ficción, ¿cierto? Antes era tan fácil viajar y ahora se ve como algo tan un lujo. Ojalá lo podamos retomar luego, esos lujos de ver a la gente en persona y abrazarlos. Los dejamos a todos. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.